Pues vale. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esta reunión que creo que va a ser una reunión muy dinámica, muy alegre y muy reivindicativa. Creo que como Partido Socialista, Partido Feminista y Partido que lucha por la igualdad, tenemos la obligación de reivindicar en el Día de la Dona todos los aspectos que influyen en el mundo laboral y en el mundo privado y personal de las mujeres. Y para ello vamos a celebrar este acto. Yo quiero recordar tres fechas que en estos momentos son importantes para las reivindicaciones de las mujeres, como son el día 22 de febrero, donde se reivindicó la igualdad salarial y eliminar esa brecha que es nociva, creo que muy nociva además. El 25 de noviembre, donde se reivindicó la no violencia de género, una lacra que tenemos que entre toda la sociedad eliminar, y el día 8 de marzo, que es el Día de la Dona Trabajadora. Yo creo que como objetivo tenemos que marcarnos que esas tres fechas pasen a ser tres fechas festivas y dejen de ser reivindicativas. Yo creo que cuando consigamos eso habremos conseguido como sociedad marcarnos los objetivos que debemos tener. Y bueno, y dicho esto, voy a dar paso a las compañeras y compañeros que van a hablar. En primer lugar va a hablar Asun Muñoz, que es la secretaria de la agrupación, que todos los que estamos aquí conocemos. Posteriormente va a hablar Luis, que es nuestro portavoz municipal, regidor del ayuntamiento, y una persona que desde que lo conozco es completamente comprometido con todo el tema del feminismo, todo el tema de las mujeres y todas las reivindicaciones. Posteriormente Gemma Badía, que es regidora del Ayuntamiento de Gavà, cuarta teniente de alcalde, responsable de feminismo de la Federación del Baix Llobregat, y posteriormente Sensi Domínguez, que no digo cuántos años hace que la conozco porque ya se notaría demasiado la edad que tenemos, pero una mujer completamente comprometida desde que la conozco, y de eso hace mucho, tanto como responsable de la dona de la UGT, como ahora como regidora del Ayuntamiento de Sant Boi y regidora de Igualdad. Dicho eso, Asun, tienes la palabra. Asun. Asun, dale al micro. Dale al micro, Asun, abre el micro. Tienes el micro cerrado. Ahora. Vale. Sí, vale. ahora sí. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. En especial Gemma, gracias por estar. No te conocía. Encantada de conocerte. Y Sensi, lo mismo te digo. Bueno, pues voy a explicar un poco por qué se conmemora el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, aunque creo que ya lo sabemos todos y todas, pero bueno. La necesidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer nace en el siglo XIX. Después de la Revolución Industrial, este fue un periodo histórico que transformó la economía y la forma de trabajo. Desde finales del siglo XVIII, a principios... ¿Qué? A ver, Asun, sigue, por favor. A principios del siglo XIX. Sin embargo, el mayor problema más grande, que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las amparaba. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria del textil en Nueva York organizaron una huelga. Ellas luchaban y peleaban para que hubiese salarios más justos y las condiciones laborales más humanas. Sin embargo, en el momento que alzaron la voz en las calles, la policía las detuvo. 2 años más tarde, los manifestantes crearon su primer sindicato para luchar por sus derechos. 51 años después,
el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de salario, menos horas de trabajo y el derecho al voto. Y prohibir el trabajo infantil. El 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida fue para el último fin de semana de febrero. En el 1910, en Copenhague, Dinamarca, se celebró una conferencia internacional entre diferentes países del mundo. En este encuentro participaron más de 17 países y llegaron cientos de participantes. Una de las más populares fue Clara Zetkin, la propulsora de esta reunión. En 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos. El día elegido fue el 19 de marzo. Una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres, inmigrantes, en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un inminente incendio. La fábrica Triangle Steelworks en Nueva York. En total, 123 trabajadoras murieron. El número de heridos fue de 70. La víctima más mayor tenía 43 años y la más joven 14 años. Nunca se resolvió el caso. Esto impulsó a las mujeres a sostener la lucha. Durante la Revolución de Rusia, en 1917, también la mujer hizo huelgas para exigir mejores condiciones de vida. El gobierno ruso les concedió el derecho al voto y mejores condiciones de trabajo. El 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, y el 8 de marzo, según el calendario gregoriano, y después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se unieron más países y empezaron a conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. En el año 75, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es que quiero leer deprisa y trabajadora. Y hoy en día la lucha sigue por erradicar la violencia de género. Mis recuerdos para todas asesinadas también eran trabajadoras. Y lograr que exista una igualdad entre hombres y mujeres, en salarios, en trabajos, en deportes, en todos los campos. Seguiremos luchando por esta causa. Gracias por escucharme y felicidades a esas mujeres que dieron sus vidas para que ahora nosotros estemos llegando a lo más alto. Gracias. Ya está, Pedro. Gracias, Asun. Gracias, Asun. Bien, ahora después de la intervención de Asun, le doy la palabra a Lluís. Lluís, adelante. Hola, bona tarda a totes y a tots. Gracias, Pedro. Muchas gracias por darme la posibilidad de participar en este acto. Muchas gracias, Asun, por tu mensaje, como siempre, acertado y documentado, y un mensaje que yo creo que es positivo. Es positivo porque se habla mucho del 8 de marzo y de fechas como la que vamos a vivir, pero a veces también es bueno reivindicar y saber de dónde venimos, porque es el 8 de marzo y que no sale al azar. Has hecho un muy buen resumen y te lo agradezco. Cuando Pedro me dijo de intervenir en este acto, preparamos poder contactar con dos personas, como él bien ha dicho, de nuestra comarca, dos mujeres, y además mujeres muy implicadas en el feminismo y muy implicadas en la política, como son Sensi, actual regidora
en Sant Boi de Llobregat, y Gemma, la que hace ya mucho tiempo que también conozco, miembro de la FEDE, de la Federación, perdón, y compañera y regidora de Gavà. Agradezco especialmente a las dos, pero me vais a permitir a Gemma, porque esta semana lo vi en las redes y además también me lo ha comentado, en Gavà se ha vivido una semana muy dura, no tiene nada que ver con el que es la jornada del 8 de marzo, pero sí que lo han pasado mal, especialmente por el fallecimiento de un compañero, el portavoz de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Gavà, i jo crec que te lo agradezco, Gemma, t'ho agraeixo que avui ens hagis pogut acompanyar en una situació tan complicada i que demostra com són els socialistes en els nostres valors de respecte i de bon tracte cap a no els nostres rivals, sinó els nostres companys que pensen diferent. El Pedro em va comentar que si podria dir alguna cosa i com és molt hàbil em va dir et podria introduir en el tema, jo soc periodista esportiu i sempre he mostrat una gran sensibilitat pel periodisme esportiu, però permeteu-me, pel periodisme esportiu amb l'esport femení. Esport femení, que se'n parla ben poc. Se'n parla ben poc i en jornades reivindicatives com la d'avui o la que viurem el proper 8 de març, jo crec que també és un tema que comparteixo amb un company que segur que la Gemma i l'Asensi el coneixen, que és el Rubén Castro, de Sant Andreu de la Barca, en fi, que coincidim una mica amb la nostra debilitat per l'esport femení. Després elles parlaran de temes d'igualtat, de temes laborals, però sí que m'agradaria reivindicar el maltractament que tenen les esportistes femenines en el nostre país. Un maltractament que ja ve de lluny. Us podria ficar un munt d'exemples. Un munt d'exemples pot ser, i que ve molt amb el que és la bretxa salarial, que ja s'ha comentat abans, la bretxa salarial i la diferència salarial o de premis o de guardons de les esportistes, segurament que no fa falta que us faci una referència monetària, però quantes jugadores de qualsevol esport estan a l'ordre del dia del que estem acostumats que puguin cobrar els homes. Ja no parlo de futbol, per no ficar noms il·lustres, de bàsquet, etc. Primera discriminació, aquest. Una altra discriminació, el tema de ser dones i de ser mares, que tenen tot el dret de ser mares. La seva discriminació que tenen, que una dona que té tot el dret del món de ser mare, només faltaria, que té una discriminació que després no li costa moltíssim reintegrar-se en l'esport. Ja no parlo d'amateurs, parlo de professionals, que les deixen d'una banda i després ho tenen molt i molt malament. Només per incorporar-se, sinó per conciliar la seva vida familiar. El tema de la promoció de l'esport femení. Si sou seguidors o seguidores dels mitjans d'informació, veureu que de les dones se'n parla ben poc, poquíssim, poquíssim. Agafeu un diari, ja no dic d'informació general, d'informació esportiva, i per trobar una notícia d'alguna dona que hagi fet alguna cosa important, tindreu que anar a partir de la pàgina 20 o 25 i trobareu un retallet, però sí que són moltes vegades productes de la sorna, de la burla. Per exemple, en coses, fa poc vaig veure una noia que saltava salt de llargada i va ser notícia a tot arreu perquè va fer un salt, no perquè van fer un salt espectacular, sinó perquè el que tenia que mesurar li va esborrar la sorra i no ho va poder medir. Serien tantes coses. Després, aquí a Martorell i molt a la prop, a la comarca, tenim esportistes femenines que han estat olímpiques. Han estat olímpiques i, més greu, paralímpiques, que encara necessiten més suport. Us ficaré algun exemple.
estem parlant dels darrers Jocs Olímpics i Paralímpics, alguna d'elles encara ni ha cobrat el seu premi, el seu guardó de les medalles aconseguides. La bretxa que hi ha en la quantitat dels diners que tenen que cobrar, que tindrien que cobrar igual els homes i les dones per les medalles aconseguides, la diferència és més del 50% menys les dones. Per tant, la reivindicació en un altre món que també ens interessa és el tema de les dones amb l'esport femení. Des d'aquí, des de qui us parla i des del PSC Martorell, reivindiquem el mateix tracte per les dones en el món de l'esport, perquè sou ni millors ni pitjors, sou iguals i mereixeu un tracte amb dignitat en aquest món cada vegada més professionalitzat i que més se'n parla. Aquí, a Martorell, aprofito, em faig una mica de propaganda a Martorell, no a mi mateix. L'agrupació i el grup municipal fem un seguiment i un suport exhaustiu i un reconeixement a l'esport femení. I perquè ho sapigueu, tenim grans esportistes a Martorell i a la comarca a les que defensarem per sobre de tot i reclamarem la seva igualtat de tracte i les que tenen sort ja de ser semi o professionals que puguin tenir les mateixes retribucions. Tenim esports aquí a Martorell que tiren endavant i tiren molt, com són el handball, el voleibol, el waterpolo, el futbol, no em voldria deixar, la gimnàstica no em voldria deixar cap. Per tant, avui, en aquest acte que fem, des del PSC Martorell, tota la reivindicació del suport a l'esport femení. Moltes gràcies i això sí, espero que esteu, si no totalment, en gran part d'acord amb la meva reflexió. Gràcies. Gracias, Luis. Se nota tu faceta periodista y tu saber diferenciar y reivindicar el deporte femenino. Dicho esto, Gemma, todo tuyo. Adelante. Gracias, Pedro. Bueno, antes de nada, darte las gracias, Pedro, por contar conmigo. Bueno, entiendo con todos, pero en este caso te agradezco que hayas contado conmigo para este acto en relación al Día de la Mujer. Creo que es importante que hagamos estos actos, que nos encontremos, que las agrupaciones también estén informadas y que sepamos y compartamos nuestras inquietudes entre todas y todos. A ver, también quería mencionar el tema de la intervención de Asun. Creo que nos da una visión histórica que es necesaria. Hay que comprender de dónde venimos y por qué se marca una fecha y en qué situación estamos hoy. El acto de hoy, como bien decía Luis también, hemos estado hablando un momento antes, claro, las donas, los derechos de las mujeres en el 2021 no es un tema que hagamos una foto hoy y nos encontremos con qué derechos tenemos, sino que esto tiene todo un transcurso. Y los datos que ha dado Luis son muy importantes en el tema del deporte, pero claro, esto tiene una causa y tiene un porqué y tiene un desarrollo. Entonces, lo que creo que como socialistas, tanto las mujeres como los hombres, que somos feministas, porque lo somos, y esto es lo que dice nuestro carnet, nosotros aquí tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de desigualdades se están produciendo hoy en día. Y no hablamos solo de desigualdades en el deporte, que son unas de las que se ven mucho, sobre todo en medios de comunicación, y donde no están las mujeres, no existen, tal como decía Luis, pero también hay otras desigualdades que creo que son importantes que las tengamos en cuenta. O sea, por ejemplo, si miramos cuánta gente accede a la universidad para estudiar, el 60% son mujeres y el 41% hombres que aprueban el examen de acceso a la universidad. En cambio, quien acaba los estudios, el 82% son mujeres. Cuidado, o sea, estamos hablando de unos datos importantes. Después, ¿quién tiene esos trabajos? Pues esto ya os lo pasará a explicar Sensi, un poquito en todo el tema de la brecha laboral, salarial, etc., porque el tema es amplísimo en todo el campo laboral.
pero las desigualdades a nivel laboral vienen desarrolladas también por todo lo que pasa antes. Fijaros en el tema de conciliación, que eso también nos lo va a tratar Sensi en más profundidad, pero realmente ¿quién renuncia al trabajo para conciliar? Renuncian las mujeres, el 36% de mujeres renuncia al trabajo para conciliar frente al 9% de los hombres. ¿Quién recorta sus jornadas para cuidar a los niños? Las mujeres, en un 95% vienen a ser las mujeres. Miramos los trabajos que hacemos en casa, todo esto son resultados, después iremos a ver el por qué. Las mujeres dedican 20 horas de su tiempo, en media, una media, en tareas del hogar, frente a las 11 horas que dedica el hombre. Todo esto son datos que los coges así en frío y dices, bueno, ¿de dónde venimos, no? Venimos de una sociedad profundamente machista, venimos de normalizar este machismo, de entenderlo como aceptado. Es más, yo es que me gusta hablar muy llano en estos términos y yo recuerdo películas, he visto películas donde en los años 70, 80 era normal darle una paliza a una mujer si se había ido un poco de la lengua en algún sentido. E incluso hace poco, recordando a una actriz fallecida, vi un reportaje y pensé, ostras, me dolió pensar ahí la imagen de la monja que le dice, pero tú ya le pegas bien para que no diga estas tonterías tu mujer. Entonces, eran mensajes normalizados que tienen nuestras abuelas, abuelos, algunos padres, algunas madres, y que hoy en día nos chirrían, gracias a Dios, energía o universo, como le queramos llamar, pero sobre todo al trabajo de las feministas, esto ya no está normalizado. Y hacia aquí es hacia donde tenemos que ir, a que estas cosas nos chirríen, nos duelan, nos impacten y nos extrañemos y digamos, pues esto no es normal que esté pasando. Si miramos ya en política, ya nos contamos, el 38% de las mujeres son cargos ejecutivos, el 38%. Eso quiere decir que el 62% son hombres. Jefes de Estado, el 90% son hombres. En los parlamentos, el 76% son hombres. Pues estoy hablando a nivel global. Pero claro, vamos a pensar, ¿de dónde viene esto? A mí, si me permitís, yo creo que hay una parte social muy importante que arrastramos. Es verdad que España viene de una dictadura, viene de unos principios donde se ponía en valor al hombre por encima de la mujer, viene de unos roles de género muy marcados, pero hoy en día la solución pasa por la educación. Y pasa sobre todo por las escuelas, pasa sobre todo por la educación dentro de casa y pasa sobre todo por nuestra conciencia. Es decir, si nosotros sabemos identificar cuál es la desigualdad de género, qué es lo que está pasando, qué es lo que no se puede permitir, y lo frenamos, en lugar de permitir, pues no sé, algunos chistes machistas que en su momento hacían gracia. Yo el otro día hablaban de Arévalo, que salía por la televisión, y los chistes que este hombre hacía. Y bueno, todo el mundo cambia, ¿eh? Pero este hombre se reía pues precisamente de mujeres y de gays y de gangosos. Es decir, esto hoy en día nadie puede asimilar que sea una cosa normal, ¿no? Vamos, no debe serlo. Y de hecho, si este señor hiciera los chistes hoy en día, tendría bastantes problemas para aceptarse y para no ser criticado, no digo censurado, pero criticado mucho. ¿Nos vamos a educación? Pues mire, pensemos que a partir de los 10 años un niño y una niña, desde los 10 a los 14, según un estudio que realizó la Global Early Adolescent Study, que es de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Johns Hopkins, de los 10 a los 14 años es cuando se conforman las expectativas de género. Aquí entran los roles. Es decir, ¿cómo son los niños? Fuertes, independientes, machotes, el fútbol. Todo este discurso supongo que lo habéis oído más veces, pero creo que es muy importante coger este fundamento. ¿Cómo son las niñas? Vulnerables, necesitan protección, les gustan otras cosas, los roles, sobre todo en cuanto a la ropa. Esto no te lo pongas que vas a parecer una niña, esto no te lo pongas que vas a parecer un niño. Todo eso hay que romperlo. Todo esto al final hace que esta personita, cuando vaya creciendo, vaya desarrollando este rol. Y este rol que después, cuando llegamos a la edad de la adolescencia, se vuelve a perpetuar otra vez el mismo comportamiento que hace años. O sea, yo que trabajo en el ayuntamiento, estoy también de teniente de alcalde, de alcaldesa, en este caso, de feminismo.
nos encontramos con que las niñas y los niños adolescentes continúan teniendo algún tipo de relación dependiente en cuanto a vigilancia de móviles, restricción de contactos, tú con este no hables, tú a ver cómo te vistes, dónde has estado. Esto sigue pasando, esto sigue pasando. ¿Y cómo puede pasar? Esto nos corta un poco la esperanza, ¿no? Y decimos, pues necesitamos más valentía y más educación y más conciencia para darnos cuenta de que esto no puede seguir pasando. Los deportes, bueno, ya esto Luis yo creo que lo ha dejado más que claro y hay que reivindicarlo. Y después la lástima de los estudios tecnológicos. Los estudios tecnológicos, cuando te vas a buscar perfiles, hoy estaba justamente mirando unos documentos que me estaba preparando para otra actividad y he alucinado. Porque es que tecnológicos, mujeres hay nada y menos. O sea, nadie fomenta, no se fomenta, no hay referentes en los libros de texto de mujeres científicas, no hay referentes en los libros de texto de mujeres que hayan ganado, pues no sé, premios, que hayan descubierto cualquier inventoras, escritoras científicas. No hay, hay poquísimos. En cambio, todos son hombres. Y estos referentes se quedan en la memoria de los niños y niñas. Y al final, ¿qué pasa? Que perpetuamos. Y al final el patriarcado se sigue imponiendo dentro de nuestra sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estas relaciones viciadas acaban, en algunos casos los peores, en violencia machista. Que la violencia machista no solo es pegar, ni solo es acabar en asesinato, que es lo peor. También hay violencia machista psicológica, económica, hay muchos tipos de violencias. Y estas violencias son las que vienen a raíz de ir estirando estos roles, este patriarcado, y aquí tenemos que ser muy reivindicativos. Por esto las socialistas y los socialistas, en este sentido, creo que tenemos que tener muy claro cuando luchamos por todos los campos que luchamos, porque no luchamos en el deporte solo, no luchamos en el trabajo solo, sino que luchamos en todos y cada uno de los ámbitos en los que hay desigualdad entre hombre y mujer. Entonces, yo un poco lo dejo aquí. Si queréis hablar de alguna cosa en concreto, después profundizamos y le daría paso a Sensi, que me parece que tiene mucho contenido con el tema laboral. ¿Vale? Gracias. Gracias, Gemma. Lo Gracias. primero agradeceros, yo estoy encantada de estar aquí, sobre todo porque estoy entre amigos y amigas, compañeras y compañeros, y además es un gusto comprobar el grado de compromiso y el buen estado de nuestra organización, de nuestro partido en temas de feminismo y de igualdad. Luis, yo cuando hablabas me he acordado mucho porque ayer inauguramos la segunda parte de una formación que estamos dando a todos los clubes deportivos de San Boi, a todos, de todas las ramas. Ya lo empezamos en diciembre, donde les metimos en la subvención. Hay que hacer medidas, ¿no? También metimos en las subvenciones que les damos la obligatoriedad de dotarse de protocolos de prevención y abordaje del acoso sexual y de planes de igualdad en todos los clubes deportivos de San Boi. Y la formación en temas de prevención y abordaje del acoso sexual en el deporte ya lo hemos acabado y ayer inaugurábamos la de planes de igualdad. Por lo tanto, que me ha gustado mucho que lo dijeras porque realmente hay mucho camino por hacer en el tema del deporte, como decía Gemma también en otros campos, pero que me ha gustado mucho que lo hayas puesto en valor. Y sobre todo me ha encantado Asun. Yo creo que es muy importante y a veces se nos olvida mirar para atrás, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Y reconocer que esa es una parte que yo creo que es lo que ha hecho Asun, sobre todo es reconocer a todas esas mujeres, esa lucha de todas esas mujeres que muchas de ellas se dejaron la vida en el camino, porque hoy nosotras, con todas las diferencias todavía que padecemos, estemos donde estamos. Por lo tanto, es muy importante eso que ha hecho Asun. A mí me hubiera gustado incluso que se extendiera más. Bueno, dicho esto, a mí me toca hablar de brecha salarial, ¿no? Y claro, yo siempre digo que la brecha salarial es la suma es el resultado de la suma de todas las discriminaciones que padecemos las mujeres en el mercado de trabajo. Es decir, si las sumamos todas, y os las voy a enumerar, veréis cómo al final la consecuencia es la brecha salarial. Mirad, las mujeres ya nos incorporamos al mercado de trabajo
discriminadas, porque no nos incorporamos a un mercado ya que tiene estandarizadas una serie de discriminaciones con respecto a las mujeres. O sea que ya de entrada no partimos desde una base de igualdad. Nos incorporamos y tenemos, no voy a dar muchas cifras porque creo que al final tampoco es tan, bueno, es importante, pero que para no marearos, ¿no? Pero nos incorporamos con los contratos más precarios. Es verdad que en la primera etapa, chicos y chicas, pues padecen la precariedad de los jóvenes, ¿no? Porque nadie entra en el mercado de trabajo, ni siquiera los hombres, con un contrato fijo y con un salario en condiciones. Por lo tanto, hay un momento donde las diferencias las hay, pero son menores, ¿no? ¿Qué pasa, no? A lo largo de nuestra carrera profesional, pues que tenemos los contratos más precarios y de más corta duración, ¿vale? Y luego también colapsamos 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial son hechos a mujeres, ¿vale? Yo creo que entendéis un poco cómo va esto de las cotizaciones a la seguridad social, pero cuando nosotros estamos de alta a la seguridad social estamos generando derechos a prestaciones y derechos a futuras pensiones, ¿vale? Las prestaciones pueden ser muy variopintas, ¿no? Pueden ser pues desde la maternidad, puede ser la de invalidez, puede ser el paro contributivo. Hay una serie de pensiones que se cobran en función de los años que hemos cotizado y en función también de las bases, de por cuánto dinero hemos pagado, ¿no? O sea, si yo tengo un contrato a tiempo parcial, evidentemente estoy cotizando por la mitad. Un contrato a 4 horas no cotiza por la mitad que un contrato a 8 horas. Por lo tanto, si colapsamos los contratos a tiempo parcial, nuestras bases reguladoras serán menores a la hora de calcular cualquier pensión. También las mujeres, 7 de cada 10 mujeres cobran menos o poco más de 1.000 euros. Es decir, tenemos los salarios más bajos. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por diferentes razones. Las mujeres estamos en sectores muy feminizados, muy poco valorados y muy mal retribuidos, muy poco reconocidos socialmente, por lo tanto su valor económico, al que se le adjudica el valor económico, es bajo. A veces el sector de la limpieza, todo lo que tiene que ver con el sector de los cuidados, es un sector a veces hasta menospreciado y económicamente bastante poco valorado. Por lo tanto, si estamos mayoritariamente en sectores poco valorados, muy feminizados, muy poco valorados, o sea, un sector feminizado es sinónimo de poco valorado, al final también estamos cobrando menos, al final también estamos cotizando menos, ¿no? ¿Vale? Luego, ¿qué pasa cuando las mujeres, una vez incorporadas en el mercado de trabajo con mayor o menor suerte, pues decidimos no voy a ser muy agresiva, contribuir a la mejora de esta sociedad trayendo un bebé al mundo? ¿Qué pasa? Pues que ahí es donde empieza nuestra decadencia. Si hasta ese momento podíamos estar más o menos estable, más o menos tener un sitio, nos hemos ganado un sitio en el mercado de trabajo, ahí empieza nuestra decadencia, ¿no? Que tener un hijo siempre es sinónimo de penalización para las mujeres. Da igual si solo hacemos el permiso de maternidad o a veces o hagamos la mitad y luego nos incorporemos. Ya es que si hemos sido madre, parece que para ya una parte del empresariado y para el que dejamos de servir para algo, ¿no? O servir para poco. Por lo tanto, ya está cifrado, la mujer pierde alrededor de un 11% del salario en el momento en que es madre. O sea, su salario ha empezado a perder como un 11%, ¿vale? Entonces, y ahí vienen, pues, si en una familia, en una pareja que tienen un bebé, cualquiera de los dos se plantea reducirse la jornada para poder conciliar o poder cuidar al bebé, primero, ¿quién se lo va a reducir? Que menos salario cobra, que generalmente es las mujeres. Más allá también de los estereotipos en las que parece que si no te lo reduces tú y lo dejas con el padre pues encima no eres ni buena, no eres ni buena madre, ¿no? Por lo tanto, en el 93% de los casos, o el 95%, como ha dicho
como ha dicho Gemma, las mujeres nos reducimos la jornada. Claro, la reducción de jornada también nos penaliza en el mercado de trabajo. ¿Cómo nos penaliza? Porque estamos cotizando por la mitad, ¿vale? Es verdad que aquí hubo mejoras en la ley y los 2 primeros años se consideran cotizados al 100%, pero claro, a partir del segundo año estamos cotizando por la base real que estamos cotizando. Si yo gano 1.000 y me reduzco la jornada a la mitad, estoy cotizando por 500. Y esos 500 van a ir a mi base reguladora, que va a ser luego con las que se me calculen las prestaciones y las pensiones, ¿no? Por lo tanto, eso también nos va a pasar factura. Además, no solo en lo económico, sino en la carrera profesional, porque en el momento que coges una reducción de jornada o te quedas embarazada, tu posibilidad de promoción en la empresa son prácticamente nulas. Porque si no estás, no cuentan, y si estás a media jornada, pues como no se prepara mucho, tampoco van a contar contigo. Por lo tanto, no solo nos va a afectar en el salario en la medida que lo vamos a recortar, sino también nos va a afectar en la medida en lo que la empresa no va a contar conmigo, no me va a promocionar. Y entonces está valorado que como en 5 años la penalización de posibilidad de que la factura que nos pasa en una empresa, la posibilidad de promoción, nos penaliza como mínimo 5 años. O sea, es un promedio, ¿eh? En una empresa será más y en otra menos. Y las excedencias, está muy bien, la excedencia de maternidad, paternidad, porque en un momento determinado, si no podemos conciliar de ninguna manera, porque tenemos los horarios que tenemos, pues yo me cojo una excedencia por maternidad. Es verdad que no vamos a cobrar. Sí se considera un periodo de asimilación al alta para lo que son cotizaciones y prestaciones futuras a la hora de sumar años, pero no vamos a cobrar. Y ese tiempo que no estamos en la empresa, no existimos. Por lo tanto, ese impasse de tiempo habremos perdido cualquier oportunidad que se dé dentro de la empresa, y además la empresa no lo va a ver con buenos ojos que tú te hayas desligado de tu puesto de trabajo durante un tiempo determinado para poder cuidar al bebé. Si vamos sumando todos estos factores que nos van ocurriendo a lo largo de nuestra vida, llegará un momento en que pues querramos cobrar una pensión, ¿no? O tengamos derecho, si tenemos derecho, hayamos reunido el tiempo suficiente entre esas salidas y entradas en el mercado de trabajo, hemos podido juntar los años suficientes para tener derecho a una pensión contributiva, se va a calcular con esos salarios que hemos ido cotizando. Y por eso la pensión media media del hombre es de 1.345 euros, la media, y la de las mujeres de 892 euros, un 33,6% menos. Nos afecta en las prestaciones futuras. Cotizar menos significa que si me voy al paro voy a cobrar menos, si cobro un subsidio de mayores, cualquier tipo de subsidio voy a cobrar menos, si cojo una invalidez voy a cobrar menos, si cobro el permiso de maternidad voy a cobrar menos. Es decir, todo aquello que son prestaciones presentes y futuras, como son las pensiones, vamos a cobrar menos salario. Por lo tanto, y luego me he olvidado una de las más importantes, casi que le da el título a mi introducción, que es la discriminación salarial. La discriminación salarial tiene que ver con todo esto que os he dicho, pero también con cómo nos pagan también dentro de las empresas, ¿no? Es verdad que está absolutamente prohibido, o tú ves un convenio colectivo donde ponga cocinero y cocinera y los dos tendrán el mismo salario, pero la verdad es que seguramente esas pocas posibilidades de ascenso, esos pluses y premios, esa parte del salario que no está regulado en el convenio y que va un poco a criterio de la empresa y que normalmente no nos toca a nosotras, también va a influenciar en esa suma de salario a final del año. Por lo tanto, tenemos una brecha media del 23% de salario menos las mujeres que los hombres. Y ojo con las medias, que a veces son muy engañosas, porque, como decía una delegada amiga mía, habrá quien se coma 2 pollos y habrá quien no se coma ninguno. Si a mí me toca un pollo de media, habrá quien se coma uno y habrá quien no se coma ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Que de media tenemos el 23, pero si calculamos la brecha salarial que padecen las mujeres en los sectores más feminizados,
como puede ser el sector servicio, el sector de los cuidados, el sector del comercio, la brecha se amplía hasta el 39%. Por lo tanto, yo creo que nos queda mucho camino por hacer, hemos hecho buenas leyes, la verdad es que además todas tienen el sello socialista, ¿no? La ley del año 2007, la ley de igualdad de 2007 fue un antes y un después, a partir de ahí mejoramos, empezaron las cuotas, la obligatoriedad de hacer planes de igualdad, hemos hecho un salto cualitativo, no digo que no, pero todavía nos queda mucho camino por hacer. Y la actual ley que hemos aprobado en 2019 sobre transparencia salarial también es un hecho importante, el hecho de que las empresas tengan que publicar y explicar qué cobra cada quien y por qué lo cobra, hacerlo entre hombres y mujeres para intentar generar esta brecha salarial. Por lo tanto, las leyes, es verdad que las leyes acompañan, yo creo que estamos en el buen camino y sobre todo tenemos la suerte de tener un gobierno muy feminista que va apostando por estas leyes, pero son acompañamientos y todavía tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo en el mercado empresarial, ya que mi tema iba sobre el mercado de trabajo, sobre todo cuando las empresas entiendan, ¿no? Que pongan a las personas en el centro y cambiemos esta organización empresarial que todavía gira ante la figura de una persona disponible, ¿no? Y cuando hay un problema en casa, que cuando hay que cuidar a alguien, está ahí y que esa persona es una mujer. Esto no es así, ¿no? O no debería ser así. Y eso tendría que cambiar y hacer el mercado de trabajo más amable y más conciliador, ¿no? Y hacer lo que se llama conciliación y producción. Se puede hacer, ver cómo tengo que prestar ese servicio, de qué manera se pueden hacer o cómo lo podemos distribuir o cómo lo podemos organizar de manera que sea más posible o más fácil conciliar a las personas. Y esto con tímidos avances, pero empezamos a intentar que cale en el discurso empresarial, porque podemos hacer muchas leyes, pero si las empresas no entran en el juego, no entran y cambian esa política, esa cultura, pues seguiremos tardando, vamos a tardar todavía mucho tiempo y la verdad es que no queremos esperar mucho tiempo. Yo lo dejo aquí, me he dejado muchas cosas, he intentado resumirlo lo mejor que puedo para no enrollarme mucho, pero me podéis preguntar lo que queráis. Gracias. Gracias, Sensi. No te enrollas, al contrario. Es decir, tú decías que Asun te se había quedado corta. Yo creo que todos estamos también expectantes y se nos ha quedado corto. Seguramente con tu experiencia y tu trabajo podías haber alargado mucho más esto. Bien, dicho esto, voy a abrir un turno de preguntas. Os rogaría que los que queráis preguntar levantéis la mano o bien podáis marcar la manita en la pantalla. Bien, voy a apuntar las personas que quieran tomar el turno de palabra y ahora después os voy nombrando y vais utilizando las palabras. ¿De acuerdo? Bien, si no me dejo a nadie, a ver, lo digo porque corregir, tengo a Asun, a Luis, a Vicky. ¿Hay alguien más? Yo me apunto también, pasa que me dejaba para el final. Vale, pues Asun, pregunta. A ver, le voy a decir a Sensi, a ver qué le parece esto. Mi hija está trabajando en Bélgica. Cuando una mujer se queda embarazada, a los 6 meses ya, por ley del gobierno, dejan de trabajar. Luego, cuando el crío, y no se incorporan hasta que el crío tiene 1 añito. Es que me lo apunté porque me lo dijo ella. Hasta que no tiene 1 año. Y tienen 2 horas diarias hasta que el niño tiene 3 años. Si el niño no va a la guardería, claro. Esto y
y el salario siguen cobrándolo lo mismo. Esta ley está puesta por el gobierno de allí. El salario es el mismo y la mitad lo paga la empresa y la otra mitad lo paga el gobierno. No estaría mal tampoco para aquí, para España, ¿no? Jensi, ¿qué te parece? Bueno, no sé si, Pedro, para establecer la dinámica, yo sí que le contesto ahora o las acumulamos todas al final, como vosotros. Le Si contesto os ahora. parece, las acumulamos. Si os parece, las acumulamos porque supongo que van preguntas para Gemma también y puede ser que algunas estén tocándose, sean muy coincidentes. Luis. Sí, muchas gracias, Pedro. Yo voy a hacer 3, 4 preguntas que me han trasladado, como bien decías al principio del acto, desde que lo anunciamos, incluso 2 que me han pasado ahora por WhatsApp, pero permitirme una consideración positiva que refleja lo que hemos dicho al principio, la importancia también, lo ha dicho Gemma, de la mujer en el mundo de la política. Supongo que me permitiréis esta consideración con Rocío García, que es una compañera de Cornellá, que la tuvimos aquí en campaña electoral y nos comprometimos que en el primer acto que hubiera desde la agrupación de Martorell la felicitaríamos por su nuevo puesto en el Parlament de Cataluña. Lo recordaréis los que seguís estos actos. Y dijo, bueno, ya veremos, Rocío, si encara estàs en connexió, si no ya lo podrás escoltar, un pato molt gran, los aplausos que llegan de Gemma y de otros compañeros, y adelante con el trabajo no solo de ti, sino de todas las mujeres que nos vais a defender y muy bien en el Parlamento de Cataluña. Y ahora sí, vamos a las preguntas. Me ha preguntado Gabriel, un compañero, que qué opináis, Gemma y Sensi, de toda esta polémica que se está produciendo estos días, de sí o no a las que son las manifestaciones, posibles manifestaciones del 8 de marzo. Luego me pregunta Ainhoa, que es una joven en prácticas, que a razón de lo que ha dicho las dos, tanto Gemma como Sensi, el tema de la poca valoración de los puestos de trabajo que están ocupados por mujeres. Ella en concreto se refería sobre todo a 2 de nuestras banderas del Partido Socialista, que son la sanidad pública y la educación pública. Y no nos engañemos, la mayor parte del mundo de la docencia, de la comunidad educativa, son mujeres. Y en los hospitales la mayoría son mujeres. Ella dice, estoy orgullosa de haber elegido este camino, el de la sanidad, pero también pienso que es injusto el poco reconocimiento que tenemos. Y después también una compañera, Virginia, que trabaja en el mundo de la banca, te da toda la razón del mundo a Sensi, que es sobre el tema, ella hace, no voy a decir la entidad bancaria, mucho tiempo que está en este mundo bancario y que curiosamente no, ella decía, desgraciadamente, desde que ella está en esa entidad bancaria, nunca ha habido una mujer directora. Siempre ha habido hombres directores en el mundo de la banca. Y ella cree, no ella y otras compañeras que están en esa entidad bancaria, que reúnen y de sobras los requisitos para estar al frente de una entidad bancaria. Ahí lo dejaría. Gracias. Bien, gracias, Luis. Hay 2 compañeras más que han solicitado la palabra, que después de Vicky les daré la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Vicky. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad es que siento no haberme podido conectar antes a la jornada, ¿no?, que tenemos para hablar, ¿no?, del 8 de marzo, porque la verdad es que, mira, me pilláis repartiendo el programa de aquí de Castellví. Nuestro agente cívico se ha puesto enfermo de golpe y mira, ha quedado un par de calles y lo estoy haciendo. La verdad es que es muy necesario que sigamos
aunque este año no salgamos a la calle, ¿no? No dejemos de reivindicar, ¿no? Como decimos las socialistas, ¿no? No dejemos de reivindicar que no se discriminen, ¿no?, a las mujeres por el mero hecho de serlo en muchos ámbitos, ¿no? Y es verdad que cuando ahora hablaba Sensi, ¿no?, de cómo sale una mujer y entra, ¿no?, al mundo laboral, luego eso tiene una repercusión que en nuestras pensiones, la verdad es que lo vemos muy mermado, hasta un 40%. Y yo quería preguntarle a Sensi el tema de los protocolos, ¿no?, de assetjament, que si todas las empresas están obligados a tenerlo, o es a partir de una cantidad de empleados, empleadas. Y aparte de eso, hacer la reflexión, ¿no?, que las administraciones tenemos que tenerlos, ¿no? Yo creo que es una manera de dar ejemplo en ello. Y poca cosa más. La verdad es que es un gusto estar hoy aquí con las mujeres y los hombres socialistas. Y también, como Luis, traslado a la Rocío las felicitaciones, porque tendremos una nueva diputada de aquí de la comarca que seguro que nos apoyará en todo momento. Gracias, Luis, por organizar esta jornada en Martorell. Muchas gracias. Gracias, Vicky, por tu participación, por tu pregunta. Y le doy la palabra a la compañera Reme, que es regidora del Ayuntamiento de aquí de Martorell. Reme, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Encantada, encantadísima. Muchas gracias por esta charla que nos habéis dado, magistral. Yo quería más que preguntar, era como la compañera Asun, proponer. En España, en el resto de Europa, se está haciendo mucho teletrabajo. La mujer puede decidir si quiere ascender o no quiere ascender. Tiene menos posibilidad, es cierto, pero también que pueda decir, trabajo desde mi casa, proponer, o sea, ¿cómo lo diría? Que se incentive a las empresas que se pueda teletrabajar. En España somos del país que menos se teletrabaja. En el resto de Europa, por ejemplo en Alemania, la mayoría de las mujeres hacen teletrabajo, van un día o dos al mes, dependiendo del tipo de trabajo que es, a la empresa, a la reunión, pero pueden desarrollarse como trabajadoras y pueden desarrollarse como madres y pueden seguir haciendo lo que quieran. Es decir, y habrá mujeres que no quieran hacer ese teletrabajo y tengan la opción de estar en la empresa para no perder la oportunidad de ascender o de ver qué es lo que hay y que se le tenga en cuenta también en la empresa. Entonces sería una manera también de incentivar, que el gobierno incentiva a las empresas, a las administraciones públicas, porque yo trabajo en una administración pública y este año con la pandemia ha sido cuando hemos empezado a tener teletrabajo, es decir, cuando deberíamos de ser los primeros para que tengamos esa posibilidad, ha sido este año cuando estamos empezando a tener esa posibilidad. Y el hecho de tener niños pequeños o tener que trasladarte lejos de casa y tal, ayuda muchísimo. En cambio, es cierto que los hombres quieren teletrabajar menos que las mujeres. No sé por qué, parece que si no están en la oficina o no están en el trabajo, evidentemente no todos los trabajos se puede teletrabajar, pero los que son de administración y demás, sí, los trabajos físicos ya no me pongo, pero mi pregunta era mi aportación es si se puede incentivar a las empresas que se haga para personas que quieran, no a todo el mundo, teletrabajar, porque eso también ayuda mucho para poder llevar la casa. Hay familias monoparentales, madres con hijos que están solas, que no tienen este tipo de ayuda, la ayuda del padre, y les iría muy bien. Nada más dar las gracias de nuevo y encantada de ser feminista, de ser socialista y de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, Reme, por la intervención. Y le doy la palabra a Isa, que también la ha pedido. Adelante, Isa. Isa, el micro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo. Bueno, pues yo sigo escuchando a ratitos porque estoy trabajando.
estoy en mi puesto de trabajo y entonces no he ido siguiendo todas las intervenciones, pero algún trocito sí que he escuchado y he escuchado a Sensi cuando estaba hablando de la diferencia salarial y hablabas de un 33% cuando se calculan las pensiones. Pues yo quiero hacer un añadido que supongo que sí, que alguien también lo habrá pensado sobre este tema, pero también hay esa diferencia, existe esa diferencia salarial cuando es una pensión de viudedad, porque en caso de fallecimiento del marido, la mujer también es sobre todo de la gente de la época como mi madre, 79 años, 80 años, pues ellas no han trabajado o han trabajado muy poquito, trabajaban incluso sin cotizar. Entonces, si el que fallece primero es el marido, pues estas personas ven otro recorte más. Isa, perdona un momento. Isa, perdona, no te muevas tanto porque es que te se corta la voz. O sea, no muevas tanto la cabeza, centra un poco más al aparato que estás hablando, porque se va y viene la voz y se pierde parte de tu intervención. Bueno, pues, si queréis lo vuelvo a repetir otra vez. ¿Lo habéis escuchado? Yo te he entendido. Sí. ¿Sí? Bueno, pues Sí. simplemente quería decir que es que hasta el final sigue habiendo esa diferencia salarial. Hay esa brecha social también es con la pensión de viudedad. Entonces, hay que luchar y hay que cambiar muchas cosas, claro que sí. Un saludo, chao. Gracias, Isa. Bien, yo antes de daros las palabras a Gemma y a Sensi, quería también plantear un par de temas. Lógicamente, la parte principal donde nos estamos centrando todos es en el mundo laboral, en la diferencia de la brecha salarial, parece que sea lo más cercano, ¿no? Pero yo creo que como decía bien antes Gemma, es un problema de educación. Es decir, si nos damos cuenta en la universidad, como ha dicho ella, el mayor número universitario son mujeres, en cambio nos vamos a las rectorías y hay pocas mujeres rectoras. Básicamente todos son hombres. Yo creo que ese tema de educación tiene que partir y hacerlo en práctica desde las administraciones. Yo creo que las administraciones tienen que llegar a un esfuerzo para que sea posible que se llegue y se acceda a puestos de responsabilidad a las mujeres, porque al final son las que demuestran que tienen estudios, que tienen capacidad, y donde una mujer dirige normalmente suele funcionar mejor las cosas. Y en cuanto a nivel salarial, brechas salariales, estamos viendo en todo este tiempo que la prensa recoge mucho la situación de los riders, salen en todos sitios, falsos autónomos. Si nos fijamos, mayoritariamente son hombres, ese tipo de empleo, un empleo precario, sin lugar a dudas, pero nos olvidamos de los empleos precarios que tienen las mujeres, como las empleadas de hogar, como las personas que cuidan a los mayores en los domicilios, las mujeres que hacen telemarketing, que son mayoritariamente mujeres y que tienen convenios muy complicados y convenios difíciles. En definitiva, que como sociedad tenemos que seguir trabajando en ello, pero a mí me gustaría saber la opinión de Gemma sobre el tema de la educación, sobre el tema de la universidad y la participación de la mujer en los puestos de responsabilidad, y a Sensi, ¿qué nivel se puede hacer desde el punto de vista laboral para que los puestos de trabajo que son menos remunerados, que tienen una situación más precaria, en personas menos cualificadas, puedan reflotar y no sean penalizadas a la que cada uno pone en su puesto de trabajo? Y me dejaba una cosa. ¿Creéis que el hecho de la pandemia que ha hecho que las empresas se vayan
adaptando al teletrabajo, puede facilitar que en el futuro sea una opción no vista mal, como decía Reme, que no se vea mal y se pueda realizar un teletrabajo que permita una mayor conciliación laboral? Gracias. No sé, empiezo yo, Gemma. Sí, Con si todo- quieres, bueno, Vale. yo me he ido apuntando también por orden el tema del embarazo, me parece que era el primero. El tema de, bueno, yo hago, bueno, vamos alternando. O como veas tú, como veas. Me da Sí. igual. Pues interven tú si quieres. Me da igual. No, te estaban preguntando que Lo de justamente... Bélgica. Esto lo diga ya, Sí. que interviene. Empezaré por Bélgica, ¿eh? ¿Qué más quisiéramos Ahí que va, estar ahí iba. aquí? Ahí va. ¿Qué más quisiéramos que estar así, ¿no? Como Bélgica o en cualquiera de los países nórdicos también, ¿no? Es decir, eso es como debería de ser, que la maternidad estuviera, no digo premiada, pero sí al final lo que hacemos es una escasez de natalidad, por ejemplo, una baja natalidad en España y un envejecimiento brutal de la población, por lo que hacen falta más nacimientos, pero al que tenemos hijos nos penalizan, tampoco nos incentivan ni se cuida la maternidad cuando lo que necesitamos es precisamente aumentarla e invertir en educación, ¿no? Porque son al final los chicos y chicas de ahora, nuestros hijos o nuestras hijas son los que van a mantener nuestra pensión o deberían mantenerlas, ¿no? Entonces, es una incongruencia eso que se ha mejorado. Afortunadamente hemos podido ahora igualar los permisos maternidad, paternidad, y con algunas modificaciones históricamente y agotadoramente reivindicadas por las mujeres, la flexibilidad del permiso y el que no tengas que hacerlo seguido. Es decir, se ha mejorado, pero fíjate, yo hace 30 años que estoy pidiendo, 30 no, pero 20, desde de 20 años estábamos pidiendo estas reivindicaciones, están costando mucho. O sea que a mí me parecen fantásticas, que no puedo decir otra cosa. Un año en casa cobrando dos horas diarias y que te puedes dedicar al menor retribuidas y que además sea algo compartido entre empresa y Estado, me parece fantástico. Si me dices dónde tenemos que firmar, así que me apunto. ¿Vale? O sea que, mira, la Ainhoa me hablaba de la poca valoración de los puestos de trabajo feminizados, con toda la razón del mundo, ya lo he dicho. Y todo el sector sanitario, todo lo que tiene que ver, y aquí contestaré también al tema de los trabajos, de la revalorización de los trabajos del cuidado. Todo lo que toca trabajo de cuidado, que curiosamente son los que sostienen la vida, son los menos valorados, ¿no? O sea, que son todo lo que es, no solo menos valorados, sino también donde las mujeres, todo y tener ese papel principal, si te vas hablamos de la enseñanza, pero si te vas a los hospitales, lo habéis visto en la pandemia, ¿no? Sector absolutamente feminizado, pero los expertos, los que hablaban, los que salían, eran hombres, la mayoría. Y decías, hombre, por lo menos ya que somos mayoría, dejamos también ser las protagonistas, ¿no? Es decir, que toda la razón, ¿qué hay que hacer para revalorizar estos sectores? Sobre todo el sector del cuidado, cuando Pedro lo decía, ¿no? Ponerlos en valor y profesionalizarlos. Es verdad que falta profesionalizarlo, también es revalorizarlo, ¿no? El sector, reconocerlo, lo que vale económicamente, cuantificarlo, reconocerlo, valorizarle, dando un valor social, ponerlo en el lugar que le corresponde, que debería estar arriba de todo, ¿no? Y profesionalizarlo, que yo creo que son los dos ejes, sobre todo el sector de los cuidados. Es verdad que tenemos mucho a hablar de los riders, que los hemos visto Globo, hemos visto el último, ahora no me acuerdo cómo se llama la otra empresa, que los hemos estado viendo en la tele, y el poco tiempo que se le dedica a las campañas de cura, ¿no? Es decir, en cuanto son mayoritariamente hombres, el panorama es diferente, ¿no? Y las posiciones también son diferentes, ¿eh? También es cierto, o sea que... A mí, si me permite, Sensi, sí. perdona, complemento, ¿eh? Es que es curioso, y yo creo que estaremos de acuerdo en que lo más importante, a mí me gusta mucho el discurso plano, muy llano. Lo más importante en la vida... realmente es lo que menos se le está dando prioridad,
Sensi, si tú tienes enfermeras que están cuidando una vida, ¿por qué puedes tenerlas poco valoradas? Si tú tienes profesores y profesoras de colegio, no deberían cobrar más de ellos que los ministros. Puestos así ya. Es el futuro. Claro, es que es el futuro. O sea, estamos preparando a la gente que viene, y digo ministros por decir algo, para poner el punto en un sitio alto. Pero es que es lo mismo. Y ahora poner de relieve, nosotros ahora en esta campaña del 8 de marzo la hacemos justamente para poner de relieve a las mujeres que curan y que cuidan. ¿Por qué? Porque es que no se nos ve. Lo que dice Sensi. Es que es esto, ¿eh? Bueno, sí. A mí se me viene a la cabeza una frase la tengo aquí, de la Virginia Hay, que dice que el primer argumento para defender la necesidad de la ética de los cuidados frente a cualquier tipo de teoría política pasa por reconocer que sin cuidados no hay supervivencia, sin cuidados las personas se mueren y sin personas no hay justicia ni libertad que valga. Es decir, al final, esta es la realidad. Entonces, esto debería ser los puestos muy valorados, bien retribuidos. Ni siquiera pedimos que sean espectacularmente retribuidos, que yo sería lo que me pide el cuerpo. Pero sí bien retribuido en función, además, ya digo, no son puestos de muy baja. Las auxiliares, las personas que trabajan sí, lo diré de memoria, igual me equivocaré porque no lo tengo muy fresco, digamos, no tengo actualizado el dato, pero las personas que trabajan en el convenio de atención a las personas dependientes, la última vez que yo lo miré, ahora estará por encima del salario mínimo interprofesional, pero con el descuento de la seguridad social cobraban 800 euros. Entonces, además con unos ratios a la hora de cuántas personas tienen que cuidar y toda la responsabilidad que tiene un auxiliar, bueno, pues es muy duro, son trabajos duros porque los hacemos duros también, porque se les exigen muchas cosas, ¿no? A veces es verdad que son trabajos que se exige poca formación, casi que nos vale, no, tampoco es eso, ¿no? Tenemos que profesionalizarlo, dotarlo de esa profesionalidad que es necesaria, y hay muy buenos profesionales en el mercado de trabajo profesional, pero sí es verdad que es un trabajo que, bueno, pues está ahí, ¿no? Como que no voy a decir la palabra porque sería ofensiva, sobre todo para las personas que están en las residencias, pero tenéis comentarios que te saben muy mal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es revalorizar el sector, reconocer el trabajo, ponerlo socialmente en el lugar que le corresponde y retribuirlo adecuadamente y profesionalizarlo. Voy a responder a la compañera que era la pregunta de la banca. A mí me ha hecho gracia porque me he acordado de un caso bueno, me he acordado de varias cosas, ¿no? Me ha removido muchas cosas a mí el comentario. No sé, Pedro, cómo se llamaba esta chica que me decía que Virginia. trabajaba en banca. Virginia, me he apuntado el nombre. Virginia, porque cuando decía, ¿por qué no hay mujeres si nosotras somos capaces, ¿no? Si hay mujeres incluso mejores. Oye, mira, yo creo que podemos tranquilamente reconocer el derecho, tenemos que reivindicar el derecho a la mediocridad, porque estamos rodeadas a veces de mediocres, nosotros no podemos ser ni mediocres, tenemos que ser las más mejores. También las mediocres tenemos derecho o tienen derecho a llegar igual que llegan los mediocres. O sea que las buenas tienen que llegar, por supuesto, por mérito, pero también podemos ser mediocres, también tenemos derecho a eso, hasta eso tenemos que tener derecho. Quiero poner un ejemplo muy claro de discriminación, de un caso muy conocido, que fue un antes y un después, que fue una sentencia que salió en Málaga de una entidad bancaria. Fue muy importante la sentencia, y no es tan antigua, igual hace 4 años que salió esta sentencia, porque había 4, no diré bien los datos, no me acuerdo muy bien, pero en la esencia sí, ¿no? Había 4 directores, ¿no? de diferentes sucursales, digo directores, me acuerdo que eran, ¿vale? Todos cobraban, había 3 hombres y una mujer, todos cobraban lo mismo, pues lo que le daba el convenio, pero había una especie de incentivo que repartía el que estaba por encima de ellos a discrecionalidad, que suponía al cabo del año, no sé si eran como 11.000 euros de diferencia, que este señor no estaba regulado en un convenio, lo daban, digamos, como un premio porque querían,
y se dedicó a repartirlo, o sea, lo repartía solo en los 3 hombres. La chica lo denunció y lo ganó. Y fue una sentencia muy importante porque ni siquiera cuando yo te doy dinero porque quiero, puedo discriminar. O sea, la chica en la misma formación llegaba a los objetivos, no me acuerdo del caso más o menos, llegaba a los mismos objetivos que sus compañeros. O sea, todo igual. Pero a la hora de repartir ese, pues quien fuera que el señor que los repartía, evidentemente decidió que no tenía por qué dársela a ella. Además era un complemento que no estaba regulado en ningún sitio. Antes de llegar a juicio la empresa ya reguló el bonus, o me parece que lo llamó bonus, lo reguló para que estuviera claro a quién le pertenecía y cómo se repartía y no volviera a pasar. La empresa fue condenada por discriminación, tuvieron que pagarle toda la diferencia a la trabajadora y pues, al hablar de la banca me ha venido este caso a la cabeza porque he pensado, ostras, una sentencia muy buena que marcó un antes y un después, que ni siquiera cuando la empresa regala dinero, o sea, regala, entre comillas, da un dinero que no está obligado a darlo porque el convenio no lo regula, no puede repartirlo de forma discriminatoria porque sería condenado. Vale. Luego, contestando, me preguntaba lo del protocolo, la Vicky Castellanos, ¿no? Todas las empresas, todas las empresas tienen obligación de tomar medidas de prevención y abordaje del acoso sexual, independientemente de cuántos trabajadores y trabajadoras tengan en ella. Todas. Evidentemente, las medidas en una empresa muy pequeña que se toman son unas y en otras son otras, a la hora de hacer, por ejemplo, los protocolos de abordaje. Pero todas las medidas. El acoso sexual no es un tema de volumen de trabajadores o trabajadoras en la empresa, es otra cosa. Entonces da igual si somos 10, si somos 15 o si somos 40. Estamos expuestas de la misma manera o a veces incluso peor, o sea, o a veces peor en las empresas más pequeñas, incluso, diría yo, y es más necesario. Por lo tanto, estando a la pregunta, y las administraciones no son un ente aparte, por lo tanto están igual de obligadas a dotarse de estos instrumentos, ¿vale? Contestando a esa pregunta. Luego, la REME, la regidora del Ayuntamiento de Martorell, yo quiero hacer una puntualización porque creo que tenemos que acostumbrarnos también a expresarnos así, ¿no? Es decir, el teletrabajo o la flexibilidad o el poder trabajar o el cuidado no es una cosa de las mujeres, es de las personas trabajadoras, ¿no? Mirad, hace 3 años antes de empezar, hace 2 años que estoy aquí, quizás 4 años, poco antes de marcharme o de coger la asistencia del sindicato, precisamente puse una denuncia contra, no voy a decir el nombre, pero sí de una compañía, de una empresa que hacía reparto, digamos una empresa tipo las que vemos ahora, ¿no? De reparto voy a decir varios nombres, pero pues tipo Segur, tipo ¿cómo se llama esta? Bueno, Amazon. Tipo de mensajería. Mensajería. Era mensajería, no me salía la palabra. Gracias, Pedro. Precisamente porque una chica que había tenido un bebé, en este caso era una chica, había pedido teletrabajar. Y además, imaginaros, ella solo trabajaba con un ordenador, no era la que repartía los paquetes, era la que trabajaba el tema de recoger los pedidos y gestionarlos. Y ella ponía el ordenador, ponía hasta la línea de pues la empresa se lo denegó. Cosa que ahora nos podría parecer heavy, ¿no? Pero esto era un par de años, se lo denegó y al final tuvimos que hacer así, no sé, al final la verdad es que no tengo constancia de cómo acabó el caso porque no teníamos realmente dónde acogernos mucho, porque no existía dentro del convenio colectivo y demás, pero bueno, aún así pusimos una denuncia y no recuerdo bien cómo acabó. Os lo digo para que veáis el antes y el después. El teletrabajo no es la panacea. El teletrabajo bien conducido es una medida más de flexibilidad que las personas trabajadoras podamos tener. Porque hemos comprobado que trabajar en casa, con los niños en casa o con la familia en casa, no es precisamente algo que estamos deseando volver casi que al puesto de trabajo, ¿no? Pero sí que tiene que ser una medida más de flexibilidad, otra forma de prestar servicio en las empresas. Hay momentos
en los que nos puede ser muy útil a nosotros y a las propias empresas. Es decir, igual que el no tener que estar presencialmente o no tener que trabajar todos los días de la semana. Es decir, hay medidas de flexibilidad que han venido para quedarse. En este caso, el teletrabajo, bienvenido sea, bien organizado, por supuesto, no en las condiciones que hemos hecho teletrabajo ni de lejos, y no para las mujeres, ya lo digo, y no para las mujeres. Simplemente es una forma más o una medida más de flexibilidad o de organización empresarial o de forma de prestar ese servicio que nos puede ayudar en muchas cosas, entre otras a conciliar muchas veces también, ¿no? Pero sobre todo, tener claro que no es un tema de mujeres y que no creo que haya que incentivar a las empresas. O sea, las empresas se han dado cuenta y hay empresas, no todas ni la mayoría, pero hay un buen montante de empresas que sí que pues compartía, hacía una parte del trabajo, lo hacía así, ¿vale? Entonces yo creo que ha venido para quedarse, no creo que no nos cabe duda a nadie, lo que hay que es que regularlo bien para que esto no sea tampoco mandarnos a casas a las de siempre, sobre todo a las mujeres, pero que es un tema de hombres y de mujeres. Y creo que solo me queda contestar por mi parte, a Isa. Isa, qué gusto verte. Isa, permitirme esta licencia, pero Isa y yo nos conocemos hace muchos años y si tuviera que hablar de ella como una de mis referentes, seguro que uno de los primeros nombres que me saldría es el de ella, porque hemos vivido luchas juntas en el mundo laboral y sindical y una de las primeras, yo no sé si fue la primera, pero si no fue la primera, yo creo que sí, que fue la primera sentencia de reducción, de acumular la reducción de jornada y su primer día de trabajo que se ganó en este país, la ganamos con un caso que me trajo Isa y una trabajadora entonces de Capravo, a la que hay que agradecerle que pusiera la cara y firmara aquella denuncia y que sembró, que fue un antes y un después a la hora de cómo aplicábamos la reducción de jornadas en los horarios de trabajo. Pero bueno, dicho, no me quería estar de decirlo porque me la quiero mucho. Isa, te voy a contar una anécdota que te va a hacer gracia, ¿no? Fijaros, las mujeres cobramos las pensiones más bajas. ¿Sabéis la única pensión en la que cobramos más que los hombres? O sea, que cobran menos los hombres que nosotros. La de viudedad. ¿Por qué la de viudedad? Porque la de viudedad, como se calcula con la pensión del cónyuge, si es la mujer, digamos, la pareja, no tiene por qué estar casado, pero si se calcula sobre la pensión, si el hombre cobra la viudedad, se le va a calcular sobre mi pensión. Mi pensión es tan baja, él va a cobrar menos pensión de viudedad. Sin embargo, yo seguramente cobre un poquito más que el de pensión de viudedad porque se va a calcular con la pensión del hombre, que es bastante más alta. Fijaros que es la única pensión en la que los hombres cobran menos, en la de viudedad, ¿no? La de viudedad actualmente se cobra un 52% de la pensión de la pareja o cónyuge, y ahí se puede llegar hasta el 70% en cuestión de que tengas cargas familiares, que sea el único ingreso, lo de memoria, que sea el único ingreso que tienes para vivir. Bueno, hay una serie de características y puede llegar a cobrar el 70%. De la actualidad se sigue cobrando el 52% y es un agravio. Y es un agravio, claro, como en tantas otras cosas. Y yo creo que es una de las pensiones que se debería repensar, sobre todo porque quien más, entre comillas, a quien más perjudica es a las mujeres, ¿no? Pero porque está calculada sobre la base de, a veces es nuestro mayor ingreso, ¿no? En el caso de que la pareja fallezca, por lo tanto, yo creo que no sé si me dejo algo. Creo que no, ¿no? No, yo creo que no te dejas nada. Yo creo que por lo que he apuntado te lo has contestado a todos. Sumarme a la felicitación. Yo lo he hecho personalmente y de todas las maneras que conozco a Rocío. La que estamos, yo creo, sumarme, estamos encantadas, encantadísimas de tener a Rocío como una representante nuestra del Baix en el Parlamento y allí donde vaya, además Rocío la hará súper bien. Así que felicidades, Rocío. Bien. Bueno, Rocío ha estado conectada hasta hace 5 minutillos. Nada.
Y ahora me ha enviado un WhatsApp y me dice, os escuchaba, pero no podía hablar porque no me iba al micro, pero por favor, que les deis las gracias a todos por las felicitaciones. Estaba muy ilusionada. Y también nos pide los números. Sensi, que nos dice que le pasemos los datos. Que el lunes también tiene un acto que necesita info. Aquí todo queda en casa. Bueno, sí, yo quería contestar a Gabriel. Gemma, un momentito, antes de darte la palabra, un segundo. Hay dos personas que han pedido la palabra para hacer otra pregunta. Cuando tú intervengas, les daré la palabra a ellas dos y ya cerraremos el turno de preguntas. Y luego vosotras dos cerráis como mejor os parezca, ¿vale? Pues ahora, Gemma, tú tienes la palabra. Pedro. Vale, perfecto. Pues a ver, Gabriel, ¿qué opinamos de la polémica de las manifestaciones del 8 de marzo, sí o no? La postura socialista es clara. La ministra de Sanidad ha sido bastante clara. Lo que tampoco se trata ahora es de poner unas restricciones, otras no. Se puede hacer con medidas de seguridad. ¿Quién controla el número de asistentes? ¿Hasta dónde ponemos el máximo? Realmente el año pasado pareció que la pandemia era más culpa nuestra que de Wuhan, ¿no? O sea, que parecía que el 8 de marzo había sido el gran foco de propagación del virus, cuando después se pudo comprobar que ni era cierto ni tenía fundamento, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que tal como estamos ahora, lo más coherente pasaría por ser muy, muy cuidadosos. De hecho, nosotros en el Baix no vamos a ir a Barcelona. Se ha recomendado que los actos municipales, si se hacen o en los ayuntamientos, en los municipios, en las agrupaciones, que sean actos controladísimos, con poca o justa asistencia, manteniendo sobre todo las medidas de seguridad, higiénicas, de todo lo que haga falta. Y en este sentido creo que lo hacemos muy bien. Creo que es lo que toca. Porque, bueno, ahora también mientras me escribía Rocío veía que había llegado el aviso de 630 y algo muertos ayer por COVID. O sea, no estamos en un momento de darnos el golpe en el pecho. O sea, es verdad que los derechos de las mujeres hay que reivindicarlos no solo el 8 de marzo, cada día. Y es verdad que el derecho a manifestación lo tenemos, pero también es verdad que queremos ser prudentes y queremos ser coherentes con todas las medidas que desde el Estado se están tomando y con los consejos que se están dando. A partir de ahí nosotros nos hemos marcado una consigna y creo que, en mi opinión, creo que es la buena. Pero bueno, aquí a veces para gustos colores, ¿no? Después la ministra de Igualdad dirá alguna cosa no tan parecida, pero bueno, yo creo que lo hemos hecho bien. Después ampliar un poquito el tema de Virginia. Virginia, esto sí tiene un nombre, es techo de cristal. Es decir, cuando en el banco hace mucho que estás allí, nunca ha habido una mujer, esto tiene un nombre y es conocido y no es un caso aislado. Como decía Sensi, ella ya tenía una gran experiencia con situaciones parecidas, incluso de otra banca, pero realmente esto se llama techo de cristal y es el que hay que romper. Es el techo transparente que tenemos las mujeres para llegar a puestos de mando, de dirección, de poder, de gestión con un poco de responsabilidad. Muchas veces nos encontramos con este freno y tal cual, Virginia, techo de cristal, hay que luchar contra él. Y después el tema yo creo que las demás eran todas dirigidas para Sensi directamente. El tema de Pedro que me hablabas de la educación es importante en cargos políticos. No, me has puesto en valor los cargos políticos femeninos y es verdad que faltan más mujeres. Suerte en el Baix que tenemos ya bastantes alcaldesas, pero no suficientes, que no es lo mismo y hay que seguir por ese camino. Y después en cuanto a la educación, pues mira, yo creo que tal como decía en el discurso inicial, en la introducción que he hecho, a fecha de hoy pienso que todo depende de lo capaces que seamos de crear esta conciencia, de lo capaces que seamos de coeducar. Es importante que vuestro ayuntamiento en Martorell sea capaz, y lo tenéis que pedir y hay que exigirlo, que hagan todas las políticas coeducativas, incluso que se promocione desde el mismo ayuntamiento no sé si tenéis en ese caso ahí una guía educativa,
pero hay muchas actividades que los colegios piden, solicitan, que se pueden hacer en las escuelas, sobre todo en las públicas y en las privadas también las piden mucho, privadas más que privadas, las concertadas también las piden mucho, que son relativas a igualdad, a violencia machista, al uso de las tecnologías, es decir, que los niños y niñas también sepan dónde se están metiendo cuando abren un móvil, que a veces desconocen incluso los tipos de acoso que hay en temas sociales con esta gente joven. Y también, bueno, que sean capaces de entender lo que es un rol de género, que no pasa nada porque los niños vayan con pendientes o si quieren ir con tirantes camisetas o lo que quieran, o el color rosa, es que no, ya estamos por encima de esto. Y yo creo que es importante que todos y todas aquí abramos la mente y seamos capaces de concienciar a estos niños, a estas niñas y sobre todo a los adolescentes y las adolescentes, que es la persona más sensible, son las personas más sensibles que existen ahora mismo en estos temas. Es muy importante prepararse para tener cargos de responsabilidad. Los datos que yo estaba leyendo, realmente sí que entran mujeres en carreras, carreras difíciles, importantes, tecnológicas, investigación, y después cuando vamos a ver quién realmente está investigando, quién realmente está dirigiendo, quién realmente está gestionando empresas, el tanto por ciento de mujeres es bajísimo, bajísimo. Entonces ahí algo falla y yo vuelvo a apelar a este histórico patriarcado que parece que entiende que los hombres son más capaces que las mujeres, cuando creo que ha quedado más que claro que como mínimo, no, tampoco me voy a poner por otro lado, pero como mínimo somos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, yo si quieres, Pedro, no me enrollo más. ¿Quieres dar las dos preguntas? Vale, sí, le doy la palabra a Isa. A ver, como está trabajando me ha pedido la palabra, pero ahora no la veo. Le paso la palabra a Vicky. Hola, buenas. Tienes tú la palabra. Vale, ¿me oís? He apagado la cámara porque si no se me cortaba, pero me oís, ¿verdad? Sí. Te oímos, te oímos. Sí, te oímos. Bueno, yo quería comentar, lo que ha dicho Gemma es verdad, totalmente de acuerdo que el 8 de marzo tenemos que hacer lo que este año nos toca y que todos los días son 8 de marzo para reivindicar, ¿no? Las políticas feministas. Y quería hacer un apunte, ¿no? Con lo que ha dicho Asensi, es verdad, el tema del teletrabajo corremos un peligro, ¿no? Y es que seamos las que nos quedamos en casa, ¿vale? Pero aparte, yo creo que ahora lo que tenemos que pedir a las empresas es que hagan una formación en teletrabajo y corresponsabilidad. Porque creo que es lo que nos toca, porque si no el teletrabajo hará que muchas mujeres, como ya que están en casa, pues asuman aún y la corresponsabilidad vaya hacia atrás, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los puntos que creo que tenemos que vigilar. En eso estoy de acuerdo con Sensi. Otra pregunta, por una pregunta. Y ya está, nada más. Vale. Vale. Bien. Isa, tienes la palabra. A ver si ahora me escucháis bien. Sí. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, pero bueno, pues nada, yo quería hacer un apunte a lo que ha dicho Sensi, y me ha venido a la cabeza que hace, creo que fueron 25 años, la primera vez que me invitaste a participar en unas jornadas de la UGT, precisamente el 8 de marzo, hablando de discriminación en el comercio. Y bueno, creo que es un sector que sigue todavía con una gran discriminación y en el que hay que seguir trabajando muchísimo. No digo que los demás no, pero bueno, aquí se habla de teletrabajo, en el comercio no se puede teletrabajar, tiene que seguir siendo presencial, igual que en la hostelería también. Entonces, bueno, sigue habiendo mucha discriminación en todo ese sector, porque pese a que ya hace unos cuantos años que no ejerzo en el sindicato, pero sí que sigo teniendo contacto y siguen estos problemas y
Y también me ha venido un poco hacia la memoria el afán de leer las sentencias, si eso te lo debo a ti. Me enseñaste a leer sentencias y a buscar sentencias y lo sigo haciendo porque me gusta muchísimo. Así que, bueno, desde aquí te mando un beso grande y nos vemos pronto. Chao. Chao. Qué ilusión que me hace No se verla, te la oye, verdad. Pedro, no se te oye. Micro, Pedro. Perdón, lo he hecho al revés, he cerrado en lugar de abrir. Digo que para terminar el turno de preguntas le doy la palabra a Isabel San Juan y con ella cerraremos el turno de preguntas, luego respondéis vosotras y daremos por finalizado el evento. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, Isabel. El micro, Isa. No se te... No. Tienes el Isa, micro apagado. tienes que... ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora? Perfecto. Vale, Sí. yo no iba a intervenir. Antes que nada, hola a todos. Estoy un poquito nerviosa porque nunca he participado en cosas así. Pero he sentido que Sensi hablaba del sector sanitario, de cómo se valora o no. Yo trabajo en una residencia de ancianos y ella decía que, bueno, que la palabra por la que a veces se nos refería a nosotros le sonaba muy fea, pero sí es verdad. A mí me han llegado a decir muchísima gente que donde trabajaba, va, sí, limpiando culos. Pues sí, trabajo limpiando culos, pero no solo limpio culos, ejerzo de psicóloga, bueno, hago muchísimas cosas porque nada más que abrir la puerta del ascensor de mi residencia y verles la cara, ya sé si un abuelo está bien o está mal, si necesita algo, si no. Y luego os habéis referido también a que lo del feminismo se ha de tratar mucho desde las escuelas y los institutos. Hay sitios en los que no pienso que no se trata muy bien. Mi hija pequeña ahora está en segundo de bachillerato, pero cuando fue a cuarto de la ESO, la CAP de Estudios de su instituto de aquí de Martorell me llamó. Ella iba a hacer un viaje de intercambio, uno a Francia y otro a Alemania, porque estudia francés y alemán. Y le dijo, y me dijo a mí que si no retiraba determinadas fotos que ella tenía en su Instagram, en bikini y en eso, que ella consideraba inapropiadas, pues no podría ir al viaje de intercambio. A los pocos días, unos 20, 25 días más o menos, me volvió a llamar la CAP de Estudios y me dijo que, bueno, que mi hija vestía inapropiadamente. Mi hija viste pues como la mayoría de juventud a su edad, pues con sus faldas, sus tejanos, sus tops ajustaditos por la cintura, y me dijo que vestía inapropiadamente y distraía al resto de la clase porque según los tops iban ajustados, se le marcaba mucho el pecho o en algún momento dado se le podían marcar entre comillas los pezones y que bueno, que eso no era muy apropiado. Entonces yo le dije que bueno, que como por teléfono eso no lo íbamos a aclarar, que me imprimiera a fecha de ese día que hablaba conmigo las reglas del instituto, que si en las reglas o en la norma del instituto no marcaba eso, yo iría, si seguía esa cosa contra mi hija, a un abogado y que estaba dispuesta a llevar a televisiones, a llevar a asociaciones feministas, porque mi hija tenía derecho a vestir como ella quisiera, sin que nadie dijera que iba provocando. Ella simplemente viste con un top o viste con lo que quiera, o porque se siente guapa o porque le apetece. Ahora mismo mi hija no puede conectarse porque está en inglés, pero es la más, entre comillas, feminista de la familia. Ahora va a hacer las pruebas de acceso para estudiar en la Autónoma Estudios Socioculturales de Género. Y bueno, pues por supuesto no le hizo ni caso a la CAP de Estudios y aún siguió vistiendo un poco más provocativa si cabe para decir, no, aquí estoy yo y tengo derecho. Yo le dije a la CAP de Estudios que con lo que estaban pasando hoy en día las chicas en acoso, en violaciones, en todo, me parecía inapropiado decir que mi hija vestía provocativa o que daba pie a que se le dijera algo por llevar un top o por llevar una falda más corta o que ni mucho menos iba a quitar las fotos de Instagram. Que cualquier chico puede colgar una foto con un boxer de Calvin Klein o sin la parte de arriba de camiseta y hoy qué guapo, hoy que no sé qué, y mi hija ya tenía que quitar esas fotos y que no me parecía correcto. Y bueno, pues nada, pues un saludo a todos y gracias por la intervención.
Gracias, Isa, por intervenir y además yo creo que has puesto la guinda en los dos temas que has tocado. En el tema de la discriminación en el colegio y profesionalmente en una labor que hemos dicho antes y que seguramente no se valora lo suficiente, el gran trabajo que hacéis cuidando a nuestros mayores, que al final muchas veces están porque no se puede tener en casa, pero que sin ninguna duda es importantísima la labor. Y, Bueno, yo creo y que... dicho esto, a ver, yo creo, René, permíteme una pregunta. Sensi, Gemma, ¿tenéis prisa? ¿Podemos hacer otra pregunta más? Por mí, sí. René, tienes la palabra. A ver, no es una pregunta, es felicitar a Isabel San Juan porque hoy precisamente he leído un texto que ha colgado ella, creo que en Facebook, buenísimo, referente al trabajo que haces, que no solo es limpiar culos, que acabas con esa frase, pero haces de psicóloga, lloras con ellos, sufres con ellos, comes con ellos, y quería felicitarte por este texto y adelante, Isa, adelante. Mujeres como tú son las que necesitamos, no solo también en bancos y en altas esperas, pero es que somos necesarias para todo. Y felicita a mi hija también de tu parte, a tu hija, perdón, de mi parte, porque ole ella, ole. Y nada más, buenas tardes, gracias. Gracias, René. Gemma, Sensi, cerréis vosotras, como queráis. Es vuestra la pantalla y la palabra. Que cierre Gemma, que así... Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga, Isabel? Creo que has puesto esa frase que yo no quería decir porque considero que es ofensiva para los yayos y que nada tiene que ver con el trabajo que hacéis. A mí me ofende muchísimo eso y muchas otras cosas del sector y me ha llegado al alma porque lo he visto en muchas y muchas trabajadoras y he oído esto mismo que estás diciendo tú y que tenemos que reivindicar y creo que lo he dicho desde el inicio, ¿no? Son trabajos que tienen que ver con el cuidado de nuestros mayores y que seremos mayores los que estamos aquí y que seguramente requeriremos de cuidado, de referirse no solo porque es despectivo y sobre el trabajo que realizan, sino es despectivos también con las personas a las que cuidan, que seguramente serán el abuelo, la madre o el padre de alguna persona, ¿no? Llamar a una trabajadora que se dedica, bueno, pues sí, hay que duchar a las personas mayores, ¿no? Y hay que limpiarlas, hay que darles de comer y hay que tratarlas con cariño. Y a veces son la única cara amable que ven durante el día, porque a lo mejor las familias no pueden, no digo que sean por abandono y a lo mejor solo el familiar solo puede venir el fin de semana. Durante el resto de la semana están las cuidadoras, las personas que los cuidan, las mujeres que los cuidan. Por lo tanto, un poco de respeto hacia ellas y hacia sus mayores. Pero más allá del respeto y de la educación, también necesitan, lo que he dicho, reconocer. Hay que poner en el centro los cuidados, reconocer que nuestra dependencia es absoluta, o sea, reconocer que somos dependientes es absolutamente necesario. Por lo tanto, yo creo que es una de las citas que tenemos que conseguir con urgencia, ¿vale? Mirad, yo pienso que debemos reconocer no solo los cuidados, sino que además los cuidados son el motor oculto que mantienen en funcionamiento las economías, las empresas y las sociedades. O sea que, muy bien, Isabel. Y yo para acabar, sí que diría, esto era para Isabel, ¿no? Para poner en valor todo ese maravilloso trabajo que hace y que sea capaz además de defenderlo a mí me ha emocionado, con ese ímpetu, pero también hay que reivindicar. Tenemos que seguir reivindicando, luchando en las empresas y si hay que denunciar, se denuncia. Hay leyes que nos protegen. Hay normativa buenísima a la hora de reclamar cuando entendemos que se nos ha negado un ascenso, que nos está pagando menos, que nos está penalizando, que la ley es muy clara con respecto, por ejemplo, a la maternidad. No hay nada, no podemos perder absolutamente ningún derecho, ninguno, y digo ninguno y no tiene traducción, ninguno,
que tenga que ver la maternidad no debería penalizarnos. De hecho, hay muy buen blindaje legal. Pues cuando sintamos que nos han reducido un derecho, que perdemos una promoción, o que nos pagan menos, o que no nos renuevan el contrato por esas circunstancias, o que nos acosan, no nos quedemos calladas. Yo sé que es difícil, que es fácil decirlo desde mi posición y difícil desde dentro de la empresa, pero muchas otras lo hicieron y ganamos muchos derechos, y yo creo que bueno, pues desgraciadamente tenemos que seguir luchando y lo vamos a seguir haciendo, porque mi última frase será que ni un paso atrás, ni la pandemia, ni nada que se nos ponga por delante, no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás. Todos los pasos que demos hacia adelante y los que den serán para mejorar. Y mi última frase se la dedico a Isabel, también, ¿no? A esas mujeres que cuidan, porque no Antes de Yerma. Sí. Cuidado, Pedro, que tienes el micro abierto. Como he hablado de discriminación salarial, acabaré hablando y decir que no existe mujeres que no trabajan, solo hay mujeres a las que no se las remunera. Gracias. Fallos técnicos que se queden. Gracias, Gemma. Tienes la palabra. Bueno, yo solo quería, justamente a raíz de la intervención de Isabel, que me alineo con Sensi, directamente, te lo digo, Isabel. Vamos a ver qué profesiones son las importantes en esta vida a nivel directo. Todas, sí, no. Vamos a ver. ¿Dónde están las mujeres? En educación, en confección de prendas de vestir, en bibliotecas. Estoy hablando de porcentajes reales, ¿eh? La segregación horizontal, de todas las actividades más feminizadas. Administrativas y otras actividades auxiliares, actividades sanitarias, asistencia en establecimientos residenciales, servicios sociales y empleadas del hogar. Es decir, si nos vamos a ver qué es lo que importa en esta vida a nivel personal, no... ¿Quién está al frente? Yo creo que eso hay que mirarlo. De acuerdo, hablaremos del techo de cristal, de todo el resto de trabajos, incluido el de político, que pueden tener una cierta importancia, poder ir subiendo, pero vamos a ir un momento en el día a día, en lo que toca a la persona. El mundo se para cuando un ser querido se muere. El mundo se para cuando tu persona mayor está sufriendo, y el mundo se para cuando no te están cuidando en un hospital. ¿Y quién está allí? Cuando se te para este mundo, ¿quién está allí? Normalmente una mujer. Entonces yo creo que esto hay que saberlo poner en valor y hay que darle la importancia que tiene. Muchas veces en este mundo, lo siento, me voy a poner un poco trascendental, necesitamos parar y respirar, ¿verdad? Porque si no paramos y respiramos, la vida se nos come muchas veces. Pues lo mismo. Igual que paramos y respiramos, hay que parar y reconocer. Y reconocer a toda esta gente, todas estas mujeres que están haciendo un trabajo que es vital para nuestro entorno, para nuestra vida y para nuestra tranquilidad mental. Y yo sí que me gustaría dejarlo aquí, porque mientras voy hablando, soy así de tonta, se me pone la piel de gallina, porque me lo creo mucho, y creo que es muy importante todo este trabajo que se hace desde los colegios, desde los hospitales, desde las residencias, desde las curas y los servicios de dependencias y los servicios sociales. Y aquí es donde abundan las mujeres. Por lo tanto, como decía Sensi, pongámonos en valor y arriba. Isabel, felicidades. Aprovecho, felicito a las dos. A Rocío por romper un techo de cristal y a Isabel por ser una persona que lo da y que creo que hay que poner en valor. Mucho. ¿De acuerdo? Gracias, Gemma. Luis, tienes la palabra. Bien, yo también, solo para cerrar, daros las gracias a todos los que habéis participado, dar las gracias a la agrupación con Pedro Delicado al frente por tirar adelante este acto, un acto que nos ha permitido a la mayoría de los que nos hemos conectado nos sentimos orgullosos de ser feministas y de ser del PSC, que es el feminismo, de todo lo que hemos hablado hoy, es una de nuestras ADNs conjuntamente, según mi visión, con la justicia social, que todo va entrelazado
y hoy, por lo que hemos visto aquí, es uno de los días que uno y una se puede sentir orgulloso y orgullosa de ser del PSC y de ser feminista. Y solo acabaré, porque mientras hablabais, escuchaba atentamente, tenía aquí delante unas mascarillas que se han hecho estos días, que ha hecho la Fundación Carmen Chacón, más feminista que Carmen Chacón. Ya las tenemos, lo siento, pero fuimos a buscarlas ayer. Pero mira, me gustaría acabar con la frase que dice que se vea esta mascarilla, que nos identifica, la voy a leer. Dice, de la Fundación Carmen Chacón, gracias por compartir la pasión y el compromiso. Feliz 8 de marzo. Yo creo que resume muchas de las cosas que hemos hablado. La verdad es que, ahora lo dirá Pedro, nos sentimos orgullosos de haberos tenido aquí y tengo que decirlo con todo el cariño, todo esto que nos hemos acostumbrado telemáticamente, no es que sea la que más me ha gustado, todas me han gustado, pero se demuestra que hay un interés porque es la que más o de las que más conexiones hemos tenido. Muchas gracias, Sensi. Yo no te conocía, ya tienes aquí una buena claca con Isa y con Pedro y con toda la gente que te sigue, la Gemma sí también. Muchas gracias. Y solo una anécdota, con el tema de la banca que ha salido. Habéis contestado perfectamente a Virginia, pero curiosamente no he dicho la marca del banco, pero curiosamente su banco, pero escucharme bien, está dirigido por una mujer. Muchas gracias, pero no solo en el techo de arriba del todo, sino que habría que bajar el techo. Yo creo que ya ha quedado claro, ¿no?, en qué banco está. Muchas gracias. Feliz. Que sí. Gracias, Luis. Gemma, te enseño la mascarilla y la tarjeta. ¿La ves bien? ¿La ves? Vale. Mañana ya la tengo. Vale, nosotros fuimos a buscarlas ayer. Bien, para cerrar, simplemente daros las gracias. Ha sido una reunión encantadora, emotiva. Hay algo de Isabel, por la Isa y Isabel, para que no nos confundamos, de Isabel, que ella no ha contado, que yo no voy a contar, pero que seguramente os hubiese llegado mucho más a esa sensibilidad que decías tú, Gemma, que te ponía los pelos de punta. Ha sido, como decía Luis, la reunión con más participantes. Ha sido la más larga, pero ha sido un placer porque se me han pasado 2 horas y prácticamente no me he dado ni cuenta, con lo cual os agradezco enormemente vuestra participación. Aquí tenéis vuestra agrupación para lo que queráis y a partir de aquí muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo. Feliz 8 de marzo. Adéu a tothom. Bona nit. Venga, hasta luego. Oh.